Huente Machtiloya, Juan Antonio, Lopica, Guía Lopica, pues buen día, gracias a hoy, presentes, porque estas palabras que acabo de decir son directamente del Códice Cognitivo. Déjenme les explico rápidamente el contexto. Resulta que 3 años después de la caída de México de los Chile, para 1524, llegan hasta aquí los 12 primeros franciscanos. Y ellos llegan ya aquí con el plan sistemático de evangelizar. Y hay que decir que la piedra angular del proceso de evangelización va a ser precisamente eso. La evangelización va a ser el pretexto para evangelizar estas tierras. Todo eso se hace bajo una falsa premisa, que la religión de ellos, de los españoles, es la verdadera y la única. Ergo todo lo demás que no sea cristiano es del demonio. Entonces, una religión que había existido aquí en estas tierras durante miles de años, siglos, tiene como destino ser aniquilada, destruida, porque dicen ellos, pues si no es cristiano, entonces cosa del diablo. Entonces vienen ya con esa intención a destruir toda la cultura que hay aquí. De hecho, el más célebre de todos los franciscanos, el Bernardino de Sahagún, él lo tenía completamente claro. Él decía que la religión de los pueblos indígenas de aquí era una enfermedad, y para eliminar una enfermedad hay que conocer los síntomas, y para eso había que conocer cómo pensaban, qué creían, o sea, sus costumbres. Y entonces para eso en 1558 se va al pueblo de Tepepulco a hacer sus investigaciones de las cosas humanas, naturales y divinas, que va a ser el resultado de su obra excelsa, ¿no? Historia general de las cosas de la Nueva España. Ahí él reúne un grupo de viejos que conocieron su cultura cuando estaba viva, lleva a sus ayudantes, el rey Antonio Valeriano. Los viejos hablan, cuentan la historia de cómo era este mundo, y lo que hacen los alumnos es pasarlo al alfabeto latino. Cuando se llega a la pregunta de qué se enseñaba en los Calmeca, la institución superior de los pueblos nahuas, es cuando surgen estas palabras con las que empecé, que dice, ahí se enseñaba el lenguaje correcto, la buena palabra, y los cantos, como les dicen, los cantos sagrados. Y termina usando un verbo que es digno de tomarse en cuenta en náhuatl, amoshotoca. Amoshotoca viene de la palabra amoshli, que es el libro, el códice, otli es el camino, y toca es seguirlo. Entonces el verbo amoshotoca significa seguir el camino del códice. Es algo muy serio lo que está diciendo ahí el informante, porque está poniendo en claro dos cosas. Uno, que los pueblos nahuas tienen libros. Dos, que tienen un sistema de escritura. Ese sistema de escritura en náhuatl le decimos tlacuiloli. Y es que resulta que en náhuatl el verbo tlacuiloa significa dos cosas al mismo tiempo. Significa escribir, pero también significa pintar. O sea que en náhuatl no hay ninguna diferencia entre escribir y pintar, es parte de lo mismo. Bueno, pues entonces aquí los pueblos nahuas tenían un sistema de escritura único, original, diferente, que se ha dado por llamarle las palabras pintadas. Este sistema de escritura consta de 8 colores, y esos colores no se pueden poner al gusto, sino que el uso de los colores son parte de la misma estructura gramatical de la lengua. Entonces sí me gustaría que se entendiera que este sistema de escritura de los antepasados es bien diferente a cualquier sistema de escritura que a ustedes les venga a la cabeza, como el chino, como el sánscrito, como el árabe. Este es otro sistema de escritura. Y bueno, tal vez alguien se pregunte, ¿y qué pasó con este sistema de escritura? Bueno, pues ya dije que su destino era la destrucción, o sea, el olvido. Y para eso creo que es muy acorde mencionar este dato. Tepeaca 1524 llega a establecerse frente a Tomás de Rivas. Resulta que el señor de Paupinchan, gente de Paupinchan, están haciendo sus rituales de su religión propia en las afueras de Paupinchan, en los cerros. Bueno, pues entonces este fraile inicia un proceso, y la verdad es que eso termina de manera terrible. El Anahuani, el señor de Paupinchan, se llama Huilacapitzin, es ahorcado. Uno de los sacerdotes que participó de la religión náhuatl se llamaba Toshayo, ese fue descuartizado, y varias personas más fueron asesinadas. Los asistentes, la gente del pueblo que fue a esta ritual, fueron azotados en bullying.
Todo eso se hizo en el mercado de Temilco, ahí en Tepeaca, y se le obligó a los pueblos de la región, a los alrededores, a asistir. Entonces, pues ya saben que estos autos de fe era con esa intención de dar un escarmiento, que la gente tuviera miedo y así dejar su propio pensamiento religioso. Entonces, en uno de esos autos de fe, aquí ya precisamente en la Mixteca poblana, un libro sagrado se puso en el fuego, o sea que su destino era volverse cenizas. Y algún curioso, se supone, que lo vio ya en la hoguera, el libro quemándose, y lo rescató, y vio ahí, se lo llevó a Europa. La prueba de eso es que las primeras páginas del códice están quemadas, porque ya estaba destinado para la destrucción. Así estuvo. Sabemos por una glosa que hay en el códice Borgia, que ya estaba en Italia para el siglo XVI, porque tiene una glosa típica de la época, en italiano. Su último poseedor de ese códice, no sabemos toda la historia que hay antes, pero sí sabemos que el último personaje que era ya dueño de ese códice era el cardenal Stefano Borgia, que tenía un museo en su casa en Velletri, en Italia, y la pieza más valiosa que él mismo consideraba que tenía en su museo, él tenía piezas de Egipto, de los iraníes, de los árabes, de la Grecia clásica, pero en toda la colección del museo del cardenal Borgia, la pieza más valiosa que tenía era el libro mexicano, que decían, el códice mexicano, el códice Borgia, ¿no? Nuestro códice que fue pintado aquí en la Mixteca poblana. Stefano Borgia murió, si se acuerdan, en 1804. Van a encontrar a Napoleón Bonaparte, que es la campaña del Papa Pío VI, pero se muere en el camino. Se muere y el códice pasa a la colección del Vaticano. Entonces, actualmente el Códice Borgia, el libro sagrado de la Mixteca poblana, está en la Biblioteca Apostólica de Roma. Y es un libro completo, o sea, completito. Está pintado en piel de venado, está escrito pues, en la escritura de aquí de la Mixteca poblana. Y en mi humilde opinión, pues es el tesoro más grande de los pueblos Indigua, Cruzal y Nahuas que vivimos en la Mixteca poblana. Yo tengo 20 años de estudiar este códice, este libro, y en esos 20 años me he dedicado no solamente a estudiar lo que se ha escrito sobre él, sino que lo he llevado a la práctica. O sea que tomé mis pinceles, mis pinturas, mis lienzos, y es lo que he estado haciendo durante esos 20 años. Y lo que les puedo decir es que es bien interesante porque es un sistema de escritura que está en medio de otros dos sistemas de escritura, el propiamente de los mixtecos de Oaxaca y el del altiplano central, o sea que tiene características de ambos. Entonces, no es un error afirmar que este códice es, pusimos ahí, en este códice se guarda el antiguo sistema de escritura de los antiguos habitantes de la Mixteca poblana. Y bueno, a todo esto, yo aquí en el pueblo hace poco, marzo, abrí mi estudio galería. Y bueno, Norma fue la madrina, y ahora que se hizo esta celebración del Día del Museo, pues me pidió que hiciéramos esta exposición temporal aquí para el museo, para que ustedes la vieran, la conocieran. Y pues bueno, por eso la trajimos aquí. Esta es una parte nada más, allá en la galería está mucho más. Pero bueno, decidí traer esta parte para que la vieran hoy. Entonces nada más les haría una advertencia. Ojo, esto que ustedes están viendo no son pinturas. O sea que si ustedes se van con la idea de que está bonito, qué padre, pues la verdad que lástima, porque entonces no se entiende que esto es un sistema de escritura. Lo que yo les traje aquí son 5 escenas. No son para mirarse como si fuera un paisaje, sino que son textos. Esto es escritura, tiene un mensaje, tiene una revelación, es una cátedra sobre algún tema. Y bueno, si alguien se pregunta en qué dice aquí, en ese sistema de escritura de la Mixteca poblana, menciona en ella la voluntad de Dios, que a mí me costó 20 años entender eso. Entonces no es posible en unos minutos explicar de qué trata, cómo funciona todo esto. Pero bueno, traje estas 1, 2, 3, 4, 5 escenas para este día. Créanme que en estas escenas está la cosmovisión de un pueblo, cómo veían ellos el mundo, la naturaleza, el universo, cómo entendían la vida y la muerte de los antepasados,
cómo contaban los días, los años, cómo veían los astros en el cielo, qué se entiende la vida de los antiguos habitantes de la Mixteca poblana, está aquí. Esto es lo que pensaban los habitantes de la Mixteca poblana. Pues así como está esto, lo que traje hoy, esa es la primera escena. Todo eso es una sola palabra en náhuatl, que es piedra preciosa. Aparece en diferentes lugares en el códice, pero es una sola palabra, un solo concepto que está plasmado de diferentes maneras. La segunda que está aquí son los tres planos cósmicos. En náhuatl la superficie terrestre se dice el Tlalticpa, lo que está arriba de nosotros es el Topan, y lo que está abajo pues es el Mictlan. Y lo que levantó esta civilización en esta parte del planeta Tierra, pues sin duda alguna fue esa planta, el maíz, nuestro alimento, que hasta el día de hoy sigue siendo la base de la alimentación en nuestro país. En la parte central del códice son 9 ritos, este es el primero de ellos. Todo empieza cuando el planeta Venus, esa estrella que sale al atardecer por el oriente, que no es una estrella, es un planeta nuestro vecino. Cuando cae y toca la Tierra, en ese momento empiezan los rituales. Este es el primero de los 9 rituales. Luego la cuarta, pues es el camino del colibrí, lo hemos dicho. Son los colibríes que aparecen en el códice Borgia. Por ejemplo, el primero aparece acompañando al sol. Este es el corazón de la diosa Tuchiquetza, y arriba está el sacerdote colibrí. Y pues ahí ustedes vean los colibríes. Y por último, esto que está en el piso, que es la concepción espacio-tiempo de los antiguos habitantes de la Mixteca poblana. Aquí está cómo entendían ellos el espacio, el tiempo, todo está aquí, ¿no? La base de todo ese pensamiento antiguo es este grupo de los 20 días, con eso se cuentan los días. Por eso cuando empecé dije, buen día 13 Oli, hoy es un día 13 Oli, mañana va a ser un día 1 Tecpa, y el tiempo avanza, ¿no? Es el tiempo desde la cosmovisión, desde la Mixteca poblana. Y bueno, aquí están los 20 patrones de cada día. Todos los mitos, el mito del quinto sol, de los soles anteriores, los 4 soles, todo está aquí. Pero bueno, como dije, no puedo explicar cada escena a detalle. Creo que cada una de las 5 escenas necesitaría casi una conferencia, porque sin ánimo de exagerar, cada escena da para mínimo una tesis doctoral, y no creo estar exagerando. Y pues bueno, entonces ahí lo dejo para que lo observen. ¿Qué tal que en un descuido reconocen algo? Me refiero a un objeto, una planta, un animal, o hasta alguna divinidad, ¿no? ¿Qué tal que por ahí aparece Quetzalcóatl o Chicotecoatl, la divinidad femenina del maíz, o Chalchitlicue, la divinidad del agua? Pues aquí está el universo del mundo náhuatl, de los habitantes de la Mixteca poblana. Y de mi parte es eso. Termino diciendo esto, que el proceso de colonización durante estos 500 años ha sido pero tan brutal, que lo ajeno lo sentimos como propio. Y sí estoy hablando del arte europeo. Y lo propio, o sea esto, lo vemos como algo ajeno, como no es nuestro, como que si no nos perteneciera, como si no fuera de nosotros. Pero esto es la Mixteca poblana. Entonces, gracias Norma, pues aquí está la exposición temporal. Pues gracias a ti, Filo, una vez más, que pues siempre que te hacemos el llamado, la invitación a colaborar con el Museo Huitzilcali, has estado presto a compartir tu investigación, tu vasta investigación que has hecho durante todo este tiempo de 20 años. Pues, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Y pues yo sí quiero comentarles que ahí está el nombre del museo, a ver dónde lo pueden ver. Dice, son palabras, o sea, son textos. No sé si alguien lo identifica. ¿Dónde está el nombre del museo? Casa y el Colibrí, Huitzilcali. Ahí está el Huitzilcali, que de hecho él nos hizo favor de obsequiarnos esa parte. No lo hemos enmarcado porque no tenemos dinero, pero vamos a hacer para ponerlo ahí, para ponerlo como... fue elaborando
Los investigadores están de acuerdo en algo que fue elaborado en lo que se conoce como Liceo Testigo Mixteco Poblano. Exactamente el centro ceremonial donde fue elaborado el pintado, no, nadie lo sabe. Pero por el estilo, la iconografía, las líneas, todo eso, sabemos que fue pintado en la Mixteca Poblana. O sea que es nuestro libro.